Buenas tardes a todos y a todas. Jorge Serrano, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, estamos en una nueva edición de covidmodel.es, a esta vuelta de Navidades que nos ha sorprendido a todos el impacto y la evolución de la pandemia, que sabíamos que corríamos el riesgo de vivir un repunte y efectivamente lo hemos vivido, pero la dimensión de esta nueva ola pues nos ha cogido a todos desprevenidos y eso es lo que vamos a analizar hoy. Vamos a dar una serie de cifras, de conclusiones con este modelo matemático, esta iniciativa del Partido por un Mundo Más Justo, con este cálculo numérico de este trabajo, de este estudio matemático covidmodel.es, que nos permite hacer esa predicción de los fallecidos que vamos a, por desgracia, tener en las próximas 2 semanas, en los próximos 14 días, en función de los infectados que estamos detectando en el día de hoy. Ese estudio bueno, que ha tenido un interés en los medios de comunicación desde el pasado marzo, en la primera ola de la pandemia, donde recuerdo, y voy a compartir pantalla en esta pequeña introducción, recuerdo que efectivamente que lo que se produjo en marzo y abril, no olvidemos que fueron 51.200 personas fallecidas en España, de las que pudimos demostrar mediante cálculo numérico que efectivamente la mitad habían fallecido por colapso sanitario. Esta conclusión llamó poderosamente la atención de la opinión pública, de los medios de comunicación, y nos puso a todos alerta de la importancia que tenía el controlar la pandemia y el factor de la saturación sanitaria como un factor determinante a la hora de tratar de ir reduciendo esa mortalidad, ¿no? Esa mortalidad que queríamos reducir al máximo. Y en esta segunda ola, como vemos, de esto nos va a hablar el director de este estudio matemático, Jorge Serrano, nos va a explicar, ¿no? Bueno, pues cómo estamos a unos niveles de infectados en España superiores al de marzo y abril. Esto es algo realmente llamativo, y una de las noticias positivas es que la tasa de mortalidad del virus por diferentes factores pues se ha ido reduciendo progresivamente. Luego veremos por qué, nos lo explicará Jorge Serrano. Y por último queremos acabar con esperanza, con un mensaje esperanzador en referencia al impacto que va a tener progresivamente ese nivel de vacunación en ese porcentaje de población, la más vulnerable al principio, los más expuestos, y cómo eso nos va a poner probablemente en un escenario totalmente diferente, mucho más bueno, esperanzador. Y lo que ahora esperamos que nos cuentes, Jorge, es cuándo podríamos empezar a vivir ese escenario. Así que, sin más dilación, Jorge, bienvenido, te escuchamos y deseando, bueno, poner este punto de cordura, de información, sin esa crispación, ¿verdad?, que parece que los actores sociales, políticos, sobre todo, se están tirando cifras a la cabeza continuamente buscando un rédito político de índole electoral, ¿verdad? Tenemos también las elecciones catalanas por medio, hay una polémica tremenda en la evolución que va a tener en Cataluña la pandemia y cómo ha coincidido con esta convocatoria. Y bueno, pues vamos a ver si entre todos somos capaces de hacer un análisis más frío, más mesurado, y que nos permita a todas las personas sacar unas conclusiones, pues bueno, desde el análisis numérico, que es lo que hemos pretendido desde el principio con este modelo matemático covidmodel.es y el Partido por un Mundo Más Justo. Adelante, Jorge. Pues un millón de gracias, Alex, y un millón de gracias a todos los que os habéis conectado.
nosotros seguimos a lo nuestro, hacer los análisis de cifras, de infectados, de fallecidos, gente en UCIs y ahora también vacunas, siempre mirando también hacia el futuro para ver que parece que ya se empieza a ver la luz al final del túnel, pero estamos en el túnel. Estamos en el túnel significa que en el túnel es cuando se produce el máximo número de accidentes, ¿no? Cuando uno va conduciendo. Pero es verdad que ves ya la luz al final. Así que tenemos que seguir siendo muy conservadores, muy precavidos, pero sabiendo que ya lo vemos, ¿no? Ya no era como en marzo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer el análisis, un análisis basado en ese modelo matemático, como tú muy bien explicabas, y para eso lo que voy a hacer es empezar a compartir pantalla, comparto la presentación, como siempre, y ahí siempre voy a coger el puntero, que nos ayuda mucho, que lo tenemos por aquí. Siempre me gusta comenzar pues, un poco con este lema que tenemos nosotros, ¿no? De que el análisis riguroso de los datos pensamos que puede ayudar a acertar en la toma de decisiones, ¿no? Veréis que como nos ha llamado la atención en algunas comunidades autónomas parece como que nos hemos despistado, ¿no? Como que parece como si el gobierno de la pandemia, la manera en la que estábamos gestionando la pandemia, pues o nos hemos confiado o nos hemos despistado o por un tema cultural de las Navidades, pues se ha producido lo que se ha producido. Recordemos la primera ola, siempre ayuda, como decía Alex, este es en el número de fallecidos que aparece en el sistema de monitorización de la mortalidad. La línea azul oscura marca el número de fallecidos que se han producido en años anteriores. La línea negra, esta es la línea azul, la línea negra marca el número de fallecidos que se produjeron en España. En Madrid, esta es la curva de la Comunidad de Madrid, pedagógicamente para explicarlo, el número de fallecidos que se produjeron por todas las causas en la Comunidad de Madrid durante el final de marzo, principio de abril. O sea, os podéis imaginar, veis la inmensa diferencia. Obviamente toda esta gran diferencia es la que atribuimos nosotros al COVID, ¿vale? Desde el primer momento veíamos una gran diferencia entre lo que el sistema de monitorización de la mortalidad, el MOMO, observaba, que depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología, con lo que el Ministerio de Sanidad reportaba. No es que el Ministerio de Sanidad estuviera engañando, no, es que el Ministerio de Sanidad solo podía reportar aquellos fallecimientos de los que tenía la constancia y la seguridad de haber fallecido por el COVID, mientras que el Ministerio de Monitorización de la mientras que el Sistema de Monitorización de la Mortalidad reportaba todos los fallecimientos y, por tanto, por diferencia con respecto al año anterior, se veía que eran bastantes más que los que reportaba el Ministerio de Sanidad. Nuestra metodología lo que hace es considerar como fallecidos por el COVID la diferencia entre los fallecidos este año respecto de la media de fallecidos en años anteriores. Y pensamos que es un análisis mucho más real que simplemente obtener las cifras que llegan al Ministerio de Sanidad, ¿vale? Y luego decimos, bueno, ¿y cómo podemos calcular la tasa de mortalidad? Ya tenemos los fallecidos. Bueno, pues la tasa de mortalidad la empezamos calculando al inicio porque se hizo, si os acordáis, un estudio muy, muy sólido en toda España, realizado por el Instituto Carlos III, que había hecho 60.000 análisis a toda la población de manera estadística por rangos de edad y en todos los municipios. Entonces, de ahí podíamos saber el grado de infección que se había producido en cada una de las comunidades autónomas, en cada una de las provincias, en cada uno de los rangos de edad de cada una de las provincias, etc. Entonces, conociendo exactamente los infectados y conociendo los fallecidos que se habían producido, pudimos sacar las tasas de mortalidad. Y como ese estudio lo teníamos por rangos de edad y también los fallecidos los teníamos por rango de edad, pudimos calcular no solo la tasa de mortalidad general, y los números de infectados del Instituto Carlos III nos daban 2,5 millones en toda España, y el número de fallecidos hasta el 21 de junio eran 50.000, por tanto la tasa de mortalidad general de media en todo ese periodo era del 2%, pero no solo pudimos saber esa tasa de mortalidad general, sino que pudimos saber la evolución de las tasas de mortalidad y las tasas de mortalidad aplicadas a los distintos rangos de edad, ya que teníamos todos esos datos día por día que nos los ofrecía MOMO. Bien, pues estos es los datos que vimos y claro, observábamos cómo como consecuencia del colapso sanitario, fundamentalmente, la tasa de mortalidad para los mayores
aumentado del orden del 10% al casi 35% durante la fase de mayor colapso en esa primera ola. Mientras que los que estaban entre 65 y 75 estábamos en torno al 1% y subía casi al 4% durante el proceso de colapso. Los menores de 65 prácticamente no les afectaba el colapso y se mantenían en ese 0,1% de tasa de mortalidad. Fijaros la gran diferencia, 0,1% menores de 65, 1% entre 65 y 75 y casi 10% para mayores de 75. Y esto es sin colapso sanitario. Esto es lo que ocurría en la primera ola. Si a eso le sumas el colapso sanitario, entonces ese 10% para los mayores se convertía en un 35% en la Comunidad de Madrid. Bien, estas son las principales conclusiones que obtuvimos de esa primera ola y que publicamos a nivel nacional y que en tantos sitios se recogió en los medios de comunicación. Pero veíamos que se ofrecían diferencias entre las comunidades autónomas y ahí estudiamos cómo distintas comunidades autónomas para distintos niveles de exposición del COVID, es decir, no tenía nada que ver cómo había impactado el COVID en Madrid con cómo había impactado en Andalucía, ¿vale? Obviamente los incrementos de las tasas de mortalidad aumentaban más donde se producía un mayor impacto del COVID, obviamente, esto es obvio porque es el colapso lo que provoca el incremento de la tasa de mortalidad, pero para el mismo nivel de colapso no teníamos las mismas tasas de mortalidad en diferentes comunidades autónomas. Por ejemplo, curioso como en Castilla y León, para el mismo nivel de colapso, tenía una tasa de mortalidad menor que Cataluña. Entonces veíamos ahí como 3 líneas en función del grado de capacidad de las comunidades autónomas para hacer frente a ese colapso, ¿no? Bien. Entonces obteníamos esas conclusiones del pico 1 de la pandemia, como había ofrecido Alex, que la mitad de los fallecidos que se habían producido en España en la ola número 1, en la primera ola de marzo y abril, eran como consecuencia del colapso sanitario. Esto es evidente, el cálculo, nosotros decimos, oye, ¿cuánta gente hubiera fallecido si la tasa de mortalidad hubiera sido, si la tasa de mortalidad hubiera sido siempre esta? Pues es evidente que se pueden hacer los números y luego lo comparamos con los fallecidos reales y la diferencia es lo que consideramos que esos son los fallecidos como consecuencia del colapso sanitario, ¿vale? Estoy convencido que vosotros estáis de acuerdo en la lógica, en términos generales, de esa aseveración. Bien, pues estas fueron las conclusiones y veíamos cómo no en todos los sitios se había producido un colapso en la primera ola. De hecho, en Canarias había quedado como bastante fuera de ese proceso de colapso sanitario y, por lo tanto, solo, por ejemplo, nuestros cálculos nos salían que en torno a 20 personas se podía atribuir que habían fallecido como consecuencia del colapso. Por tanto, en Canarias prácticamente la totalidad de las personas que fallecieron en la primera ola fallecieron por el COVID, porque desarrollaron una enfermedad muy fuerte y que fue imposible, a pesar de la atención sanitaria, de hacer frente. Bien, esto para entender cuál es la lógica que manejamos, cuáles son nuestras fuentes de datos, que nos fijamos en el sistema de monitorización de la mortalidad, los infectados de dónde los sacamos, etc. Y cómo calculamos las tasas de mortalidad. Bien, ¿cuál es la situación actual? Si miras el número de fallecidos a nivel España y ves toda la serie de datos, pues decís, pues no parece tan grave lo que está pasando ahora. Es decir, comparado con el número de fallecidos que se produjeron durante la primera ola, el número de fallecidos que se están produciendo ahora no parece tan grave la situación. Pero es que fijaros lo que proyecta COVID Model de lo que va a pasar en las próximas 2 semanas. Este salto lo está proyectando COVID Model para las próximas 2 semanas. Es decir, se van a duplicar el número de fallecimientos diarios, que van a pasar de 400 diarios que tenemos hoy ya, ¿vale?, reportados por el sistema de monitorización de la mortalidad, en torno a 900 que tendremos en torno a final de mes, principios de febrero. Esto a nivel nacional, ¿vale? Bueno, ¿y cómo reporta eso COVID Model? ¿Cómo analiza el número de fallecimientos que se van a producir en las próximas 2 semanas? Bueno, vamos a empezar primero por un análisis de la infección. ¿Qué está pasando con la infección a nivel nacional? Fijaros, cuando analizamos los infectados, ¿vale? Cuando analizamos los infectados vemos que los infectados de la primera ola, ¿vale?, calculados por el método de COVID Model, llegaron a ser del orden de 80.000 diarios a nivel nacional, ¿vale? Mientras que los captados por el Ministerio de Sanidad no llegaban a los 10.000, ¿vale? Bueno, vosotros, ¿cómo conseguíais que fueran 80.000 diarios? Bueno, lo primero, por pura lógica, porque la suma de todo este área, ¿vale?, es lo que nos daba a nosotros los 2,5 millones de infectados detectados por el Instituto Carlos III, ¿vale? Por lo tanto,
tiene que ser una curva de este estilo y tiene que ser una curva que tenga la misma forma que la curva de los fallecimientos. Lo que pasa es que la curva de los fallecimientos se produce con 20 días de retraso, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el cálculo que nosotros hacemos, una curva que tenga con 20 días de anticipación, que es el momento de la infección, que tenga la misma forma que la curva de fallecimientos y que sume en su área 2,5 millones de infectados, que es lo que constató el Instituto Carlos III para la primera ola. Entonces eso ya nos da una información súper relevante, ya sabemos una idea de cuáles son las personas que se infectaron. Fijaros, del orden de 8 veces más que lo que estaba obteniendo el Ministerio de Sanidad en los infectados reportados por PCR en su momento. Como veis, en la evolución de la infección, poco a poco los recursos que España tiene para ir detectando todas esas personas infectadas con su PCR son cada vez mayores, tenemos cada vez más recursos y somos capaces de detectar un porcentaje más grande de los infectados reales. Fijaros, mientras que aquí solo conseguíamos detectar 1/8 del total de los infectados, aquí ya a veces detectamos incluso un 80% del total a nivel nacional. Y nosotros siempre lo que hacemos es, la calculamos a partir de los fallecidos reales que se producen hoy. Así que de los fallecidos reales que se producen hoy, me voy hacia atrás 20 días y digo, estos son los que se infectaron realmente, porque como conozco la tasa de mortalidad, me puedo ir para atrás viendo a ver cuáles son los infectados que se produjeron. Y podemos ver también cuánto de cortos nos quedamos en la detección, ¿vale? Bien, pues estos son los datos de infección que vamos obteniendo, ¿vale? Estos son, fijaros que ya solo si nos fijamos nada más que en los detectados, vemos un salto gigantesco en la detección de infectados en estos días. Si ahora a los infectados de hoy los proyectamos 20 días más adelante, nos podemos dar una idea del incremento de fallecidos que se va a producir dentro de 2 semanas. Eso es lo que estamos proyectando aquí. Esto mismo, fijaros que tiene incluso la misma forma. ¿Veis que sube, baja y sube? Pues aquí en nuestra proyección de fallecidos sube, baja y sube. ¿Vale? Estamos proyectando más adelante el fallecimiento que se va a producir como consecuencia de los infectados detectados hoy. ¿Vale? Bien, esto a nivel nacional. Fijaros lo que decía Alejandro. Bueno, pero qué barbaridad, o sea que hemos superado el nivel de infección de la primera ola. El número de infectados diarios que se infectan diariamente es del orden de 100.000 personas diarias en España hoy. Sí, superior a los 80.000 que se infectaron diariamente en la primera ola. Lo que pasa es que la población es muchísimo más joven. Aquí pilló desprevenido a nuestros mayores y por eso fue el drama que fue. Aquí nuestros mayores no les pilla desprevenido. Nuestros mayores saben perfectamente que se la juegan. Y entonces están siendo, en términos generales, muy precavidos y conservadores. Por lo tanto, mientras que la población joven es menos precavida, además es la población más activa, que sigue trabajando, que tiene más relación social, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas personas son las que están siendo infectadas ahora. Y como la población joven tiene una tasa de mortalidad muchísimo más baja, como hemos observado en los análisis de la primera ola, pues evidentemente el número de personas que fallecen es muchísimo menor, a pesar de que el número de personas infectadas es mayor que en la primera ola. Bien, ¿y cómo hemos llegado a este nivel de infección? ¿Cómo es posible que se haya infectado tantísima gente? ¿Qué pasa? ¿Que no hemos aprendido nada? Pues vamos a seguir analizando. Cuando vemos el total de infectados acumulado, es decir, esta línea solo puede subir porque estamos nada más que sumando los infectados acumulados de todo el pasado más los infectados de hoy. Y mañana más los infectados de mañana. Y pasado más los infectados de pasado. Por lo tanto, solo puede subir. ¿Vale? Estos son los datos que dio el Instituto Carlos III. ¿Os acordáis que nosotros decíamos que nuestro análisis se había hecho para cuadrarlo con lo que daba el Instituto Carlos III, que era como ese hito del que nos podíamos fiar? Bien, a partir de ahí la infección ha continuado y ahora podemos decir que estamos en torno a 8,5 millones de personas en España que han pasado el COVID. A pesar de que las oficiales no dan más que 2,5 millones aproximadamente de personas que han pasado. ¿Vale? Pero ya sabéis que nuestra metodología es distinta y que partimos de los fallecidos divididos entre la tasa de mortalidad y eso nos da el número de infectados. ¿Vale? Bien, ¿y cuál es nuestra proyección para los próximos 14 días? Ya lo hemos visto a nivel nacional, pero vamos a ver más en detalle. De nuevo, otra vez la lógica. ¿Cuál es nuestra lógica? Pues que si esta es la lógica de infectados de la primera ola,
y esta es la lógica de fallecidos 20 días más tarde, ¿vale? Pues podemos decir que los infectados de hoy, ¿vale?, los proyectamos 20 días más tarde y los multiplicamos por la tasa de mortalidad. Ese es el único cálculo que nosotros hacemos para proyectar, ¿vale? Entonces, haciendo eso, ya hemos visto que en España nos van a salir un número de fallecidos en torno a los 900, que si lo comparamos con los 400 de ahora, la verdad que asusta, ¿vale? Eso cuando lo medimos a los próximos 14 días y lo comparamos con los fallecidos que da el sistema de monitorización de la mortalidad en los últimos 14 días, los 14 días anteriores sería lo negro y los 14 días siguientes sería lo verde, pues vemos que es más del doble del número de fallecimientos que se van a producir en las próximas 2 semanas. Y si lo vemos por comunidades autónomas, ¿cuáles son? Aquí, claro, las que están más a la derecha, que son las que tienen un nivel de fallecimientos pronosticados más alto, obviamente tienen que ser las comunidades autónomas más grandes, ¿no? Porque estamos hablando en términos absolutos. Y efectivamente, así salen, son las poblaciones más pobladas. Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña, Galicia y Madrid, ¿vale? Pero llama muchísimo la atención la Comunidad Valenciana. ¿Qué está pasando ahí? 2.350 fallecimientos se van a producir en las próximas 2 semanas en la Comunidad Valenciana, según dice covidmodel.es, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a hacer un zoom más adelante a ver qué es lo que está pasando, sobre todo en estas 5 comunidades autónomas que van a dar en total el 80% de los fallecidos en España, ¿no? Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña, Galicia y Madrid, ¿vale? Bien, si lo vemos por millón de habitantes, nos damos cuenta que el nivel de infección más alto y que provoca un número de fallecidos por cada millón de habitantes, cuando ya estamos en términos relativos, ya no afecta cuánto de grande sea la comunidad autónoma, sino cuánto es el drama que se está produciendo allí. En Comunidad Valenciana, no solo hoy es la comunidad con mayor número de fallecidos por millón de habitantes, que sería lo negro, sino que la proyección, que sería lo verde, sigue siendo en la Comunidad Autónoma Valenciana de largo la que mayor fallecidos va a tener por cada millón de habitantes. Seguido de Murcia, fijaros que sería, es normal, muchas veces vemos cómo lo geográfico afecta, ¿no? Murcia y Comunidad Valenciana serían las comunidades más afectadas. Luego tendremos Asturias, La Rioja y Aragón, que siempre han estado ahí arriba, desde que empezó la segunda ola en octubre y noviembre, siempre han estado, no han conseguido bajar. Y luego sería Galicia por millón de habitantes, ¿vale? Fijaros dónde está Madrid. Madrid, que en noviembre estaba aquí, junto con La Rioja, ¿vale? Madrid, que estaba aquí arriba, en fallecimientos por cada millón de habitantes, hoy está aquí, ¿vale? Y sin embargo, las UCIs bastante llenas, ¿vale? Analizaremos luego el caso de Madrid. Bien, entonces vamos a hacer ahora un zoom a cada una de estas comunidades autónomas mencionadas. Vamos a ver qué es lo que está pasando en Comunidad Valenciana. Fijaros el nivel de infección en Comunidad Valenciana. Ya solo, olvidándonos de COVID Model, solo fijándonos en el número de PCRs detectados oficiales por el Ministerio de Sanidad. Fijaros, este es el nivel de PCRs detectados en la primera ola, ¿vale? Marzo-abril. Estos fueron los que se detectaron ya en esa segunda ola de septiembre, octubre, noviembre, y fijaros lo que estamos detectando ahora en el día de hoy, ¿vale? Detectados oficiales 10.000, 9.000 mucho, infectados diarios hoy. Se han infectado hoy 10.000 personas detectadas en la Comunidad Valenciana, ¿vale? Nosotros, como hacemos el cálculo de los infectados procedentes de los fallecimientos y nos vamos hacia atrás, pues estamos viendo cómo aquí, de alguna manera, se dispara el nivel de infección y la detección no consigue detectar con esa velocidad con la que se dispara la infección en la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, como que se aleja el nivel de infección real respecto del nivel de infección detectable. Es normal. Lo que estamos siempre viendo es que cuando la infección es muy violenta y aumenta de manera muy significativa en ese arranque, le cuesta trabajo a la detección llegar a los niveles de la infección real, ¿no? Bien, pues esto es lo que está ocurriendo. Fijaros, comparar esto con la primera ola. Y aquí estamos hablando de lo que COVID Model dice que es infección real, no detectada. De pasar de 5.000 a pasar a 30.000 diarios de infectados diarios. Es cierto que la Comunidad Valenciana no fue una de las comunidades más afectadas en la primera ola, ¿vale? Pero es ahora la comunidad autónoma más afectada en España, ¿vale? Y luego siempre tener en cuenta que desde un punto de vista de número de fallecimientos
tenemos que tener en cuenta que aquí, en esta primera ola, como decimos siempre, la población afectada fue muchísimo más mayor, ¿vale? Una población mucho más envejecida que la que está aquí, que es una población muchísimo más joven y, por tanto, por una tasa de mortalidad mucho más baja, ¿vale? Seguimos ahora y vamos a ver los fallecimientos. Fijaros, este es el nivel de fallecimientos que se está produciendo en Comunidad Valenciana, ya solo lo que es los fallecimientos oficiales que da el sistema de monitorización de mortalidad, es decir, olvidándonos de COVID Model, si esa sería la curva de arriba, no nos fiamos de nada de los cálculos que estás haciendo, Jorge, ni vuestro equipo, ni nadie. Bien, pues eso sería entonces la curva de arriba. Los fallecidos oficiales, según el sistema de monitorización de la mortalidad, los hemos superado respecto de la curva de marzo y abril. Pero es que, de acuerdo con eso que hemos dicho, que los infectados de hoy provocan los fallecimientos de dentro de 2 semanas, lo que estamos detectando es que esto va a subir al doble de lo que tenemos hoy. Con lo cual, esto de acá va a subir al doble de lo que tenemos hoy. Con lo cual, también en fallecimientos, en número de fallecimientos, la curva en Comunidad Valenciana va a llegar al doble de lo que llegó en marzo. O sea, es decir, la situación en Comunidad Valenciana es muy, muy grave. De hecho, fue la región que durante las Navidades en España provocó hizo las medidas más restrictivas porque ya se había liado ahí. Ya se había liado en la Comunidad Valenciana. Fijaros que cuando ponemos el nivel de infectados, esto es enero, aquí empieza enero, empieza el arranque de la infección bastante antes de las Navidades. Las Navidades son esto, el 25 de diciembre, ¿no? Bastante antes de las Navidades es cuando empieza el arranque de la infección, ¿no? Cuando llegamos a las Navidades, ahí ya empiezan a tomar medidas restrictivas, pero claro, cuando el número de personas contagiadas es tan grande, es más fácil también que el número de contagiados del día siguiente sea también muy alto. Y eso es lo que es muy difícil de parar. Cataluña. ¿Qué es lo que ha pasado en Cataluña? Cuando miramos el número de infectados, nos damos cuenta que estamos de nuevo, igual que en Comunidad Valenciana, a un nivel de infección récord, junto con lo que ocurrió en la primera ola. Y en estas circunstancias se están convocando elecciones para el 14 de febrero. Es decir, este es el nivel de infección hoy, ¿vale? En torno a 15.000, 12.000, 13.000 infectados diarios en Cataluña. ¿Vale? Ya no entro en la metodología que la conocéis, ¿vale? El número de fallecidos, cuando miras el número de fallecidos, hombre, ahí sí que es verdad que estamos a un nivel de fallecidos muchísimo más bajo que lo que se produjo en la primera ola de Cataluña, pero es que Cataluña fue la región más afectada después de Madrid y las 2 Castillas en la primera ola, ¿vale? Por lo tanto, tendría que ser un nivel de fallecimientos muchísimo más bajo. Aún así, estos son los niveles de fallecimientos oficiales. Nuestra predicción es que eso prácticamente se va a duplicar y que vamos a tener en torno a 125 fallecimientos diarios en Cataluña a finales de enero y principios de febrero, ¿vale? Por lo tanto, cuidado con lo que estamos planteando para las elecciones del 14 de febrero, que son 2 semanas después. Andalucía, ¿qué está pasando? Fijaros, en Andalucía pasa algo parecido a la Comunidad Valenciana, el nivel de infección mucho más alto ya que lo que era la primera ola de marzo a abril, ¿vale? De hecho, ya en la ola de noviembre ya superó a Andalucía. Esto es porque en la primera ola en Andalucía fue, junto con las islas, Canarias y Baleares, las regiones menos afectadas en la primera ola, ¿vale? Entonces, en octubre y noviembre ya superó y hoy ya está superando el nivel de infectados. Cuando miramos el nivel de fallecidos, en octubre y noviembre ya estaba al nivel. Estos son Momo. De nuevo, acordaros, la curva de arriba nada tiene que ver con COVID Model, simplemente los datos de fallecidos que el sistema de monitorización de la mortalidad está registrando. En octubre y noviembre ya estaba al nivel de la primera ola y hoy sube todavía más. Fijaros, estos son los datos de hoy y la proyección para los próximos días es que vamos a superar el récord en el número de fallecidos. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque los contagiados no dejan de aumentar. Porque si os fijáis, los datos de contagiados que Andalucía está reportando oficiales, no dejan de aumentar respecto a los que había 5 días antes. Por lo tanto, nosotros proyectamos que el número de fallecidos no va a dejar de aumentar en los próximos días. Es una lógica que es aplastante. Galicia. Fijaros en Galicia el nivel de infección respecto de lo que ocurrió en la primera ola. Hay que decir que Galicia, de nuevo, igual que Andalucía y las islas, fue una de las comunidades autónomas menos afectadas y, por tanto, aquí llama muchísimo la atención
el nivel de infección de ahora en comparación con el que había en la primera ola. Y en términos de fallecimientos, más o menos Galicia ha estado siempre en el mismo nivel, en el verano bastante más bajo, y luego desde octubre y noviembre se ha mantenido ahí más o menos en el mismo nivel, pero es que ahora aumenta y de nuevo nuestras predicciones basadas en el cómo están evolucionando los resultados hoy suponen que van a llegar al doble, ¿vale?, de lo que es ahora, ¿vale? Y finalmente Madrid. ¿Qué ha pasado en Madrid? Fijaros, Madrid, acordaros, la comunidad autónoma más afectada en la primera ola, del orden de 20 y tantos mil, 23.000 infectados diarios, al nivel de lo que tiene la Comunidad Valenciana hoy. Y estos serán los detectados, pero claro, no es serio, ¿no? No era serio decir que son 2.500 infectados diarios. No, realmente estábamos en 22.000 infectados reales, los obtenemos a partir de los fallecidos yéndonos para atrás. Y vemos cómo nuestro mismo sistema, es decir, esta curva verde que está calculada con los mismos criterios, ¿vale?, vemos cómo los datos reales oficiales se acercan muchísimo más a la curva verde durante los meses de octubre y noviembre. Es decir, algo se ha empezado a hacer bien en la Comunidad de Madrid, sobre todo en términos de detección, durante los meses de octubre, noviembre, etc. Mientras que acá, ojo, que este incremento, la Comunidad de Madrid fue la que tuvo una ola más agresiva. Es decir, en octubre volvía a ser la Comunidad de Madrid la más afectada de toda España, junto con La Rioja, igual que ocurrió en la primera ola. Entonces estábamos diciendo, oye, ¿qué pasa en Madrid? Que tanto en la primera ola como en la segunda es la comunidad autónoma más afectada, no solo en términos absolutos, sino también por millón de habitantes. Bueno, pues algo se ha empezado a hacer bien a partir de entonces, que no solo se ha conseguido disminuir esa ola, sino que siempre hemos estado consiguiendo detectar un número muy importante del número de infectados. Es decir, ahí hay muchos recursos puestos en intentar detectar el máximo número posible de infectados, ¿de acuerdo? Y cuando vemos los fallecidos, pues vemos cómo, desde luego, comparado con la primera ola, es la comunidad autónoma que está mejor, ¿vale?, en este momento, ¿vale?, en términos relativos respecto a la primera ola, pero de nuevo, otra vez, la primera ola en Madrid fue terriblemente agresiva, ¿vale? Y cuando proyectamos de qué es lo que va a pasar en los próximos días, pues el nivel de fallecidos diarios no aumenta significativamente, porque estamos viendo cómo el número de infectados detectados diarios hoy no está aumentando significativamente, ¿vale? Aún así, veréis cómo la situación de las UCIs en Madrid está bastante llena, ¿vale? Vemos cómo está la situación de las UCIs en cada una de las comunidades autónomas. Fijaros, esto es la Comunidad Valenciana, ¿vale? Esto es curioso porque esto lo venimos siguiendo desde hace tiempo. Al principio simplemente teníamos el verde, el amarillo y teníamos aquí una línea. Ni siquiera teníamos esta franja roja en nuestro covidmodel.es. Siempre teníamos aquí una línea, es decir, del 35% no debería pasarse. ¿Qué es este indicador? Es el número de personas que están en la UCI que tienen COVID dividido entre el número total de personas que están en la UCI. Es decir, el porcentaje de personas que están en la UCI que tienen COVID, ¿vale? Al principio, cuando empezamos en septiembre, pues todas las comunidades autónomas estaban como por aquí, ¿vale? Y nosotros ya veíamos algunos que empezaban acá. Y nosotros decíamos, en la franja amarilla conviene que se empiecen a hacer restricciones ya en cuanto a restaurantes, locales de ocio, etcétera, ¿vale? Y cuando llegaban acá, a la rojo, decíamos, confinamiento. Hay que empezar a hacer medidas de confinamiento, a lo mejor no totales, pero sí ya empezar a tomarse en serio. Bueno, pues fijaros cómo ha ido la evolución, hemos tenido que poner un rojo y luego un rojo más oscuro de cómo está la situación en algunas comunidades autónomas que han superado completamente nuestras expectativas de hasta dónde se podía llegar, ¿no? Hoy, más de la mitad de las personas que están en la UCI en la Comunidad Valenciana tienen el COVID. Es decir, y ahí, obviamente, seguramente se esté produciendo un desplazamiento, ¿no?, de personas que antes a lo mejor tenían que estar en la UCI, que no tienen el COVID y que ahora ya no tienen acceso, ¿no? O, y por supuesto también, personas que están infectadas de COVID que tendrían que estar en la UCI, que merecen ser atendidas en la UCI y que tampoco tienen acceso. Esto es lo que pasa cuando los sistemas sanitarios se colapsan como consecuencia de esa ola de infección que agita a nuestras comunidades. Las comunidades autónomas más afectadas, Comunidad Valenciana, La Rioja, que como os decía, viene estando ahí desde que hemos empezado en octubre. Yo empiezo a pensar que realmente La Rioja tiene las UCIs infradimensionadas respecto a su población, porque
porque siempre está ahí con unos niveles de saturación muy, muy, muy fuertes en la sociedad. Y aquí tenemos a Cataluña y aquí tenemos a Madrid. Madrid con un 44% llama la atención porque las comunidades autónomas con menor tasa de fallecidos por cada millón de habitantes. ¿Qué está pasando? Mi lectura solo puede ser que realmente en Madrid se está haciendo un esfuerzo gigantesco y se intenta, para empezar, que se intenta que, de hecho, estamos usando que la tasa de mortalidad más baja es la de Madrid. Es decir, cuando dividimos el número de fallecidos respecto al número de infectados, la tasa de mortalidad hoy más baja es la de Madrid. Ojo, que en la primera ola una de las tasas de mortalidad más altas eran las de Madrid como consecuencia del colapso sanitario. Hoy parece que todos los recursos sanitarios están puestos para luchar contra el COVID, parece que se está aprendiendo en la lucha contra la enfermedad y no se da a nadie por perdido. Y por lo que sea, la verdad que nosotros no nos podemos meter con seriedad a analizar cuáles son las causas de la disminución de la mortalidad, solo la detectamos. Y realmente nosotros estamos detectando que hoy la tasa de mortalidad más baja es la que se produce en la Comunidad de Madrid. Bien, y ahora conviene analizar, y todos estos datos los tenéis en covidmodel.es, es decir, si queréis ver la evolución de la tasa de mortalidad en cada una de las regiones y por cada una de las tasas de edad, por cada uno de los rangos de edad, vais a covidmodel.es, vais a segunda ola y pincháis en la comunidad autónoma en la que tenéis interés y ahí tenéis todas las fuentes de datos, desde fallecidos, tasas de mortalidad, niveles de infección, situación en UCIs, y propensión de contagio, que es donde entramos ahora. ¿Cuál es la situación en la propensión de contagio? Es decir, la propensión de contagio es, de alguna manera, lo relajados que estamos en la sociedad y, por tanto, la facilidad con la que el COVID contagia y va pasando de unas personas a otras. ¿Vale? Voy a pasar esto. Fijaros, cuando medimos la propensión de contagio en nuestro sistema, lo que vemos es que cuando supera este 13%, ¿vale? Todas las líneas suben. Es decir, cuando la propensión de contagio es superior al 13%, el número de infectados diarios sube, el número de fallecidos diarios sube, el número de personas que acuden a las UCI sube, etc. A las UCI sube, etc. Todo sube. Mientras que cuando nos mantenemos por debajo de esa línea roja, todo baja. Empezamos a controlarlo. Fijaros, aquí todo subió en la primera ola, estamos viendo en España. Luego, cuando se produjo el confinamiento general que se decretó, pues la tasa de contagio naturalmente baja, porque ya no se produce esa relación entre personas, todas las cifras empezaron a bajar, tanto a nivel de infección como a nivel de fallecidos, a nivel de personas en UCI, etc. Luego llega el verano, nos empezamos a relajar un poco, ¿vale? Aquí es cuando las cifras empiezan a subir un poco, y ahora fijaros lo que ha pasado desde exactamente el 15 de diciembre. Es decir, no desde el 25 de diciembre, desde el 15 de diciembre. Es decir, desde los 10 días anteriores a la población española empieza a ser mucho más activa, vamos de compras, queremos disfrutar y ahí la propensión de contagio ha subido muy por encima, además de manera estable, por encima de ese 13% y por tanto provocando un número de contagiados en alza y de manera exponencial. Es decir, cuando esto sube por encima del 13%, el número de contagiados sube exponencialmente. Cuando baja por debajo del 13%, el número de contagiados baja exponencialmente. Bien, esta es la propensión de contagio y ahora vamos a analizar un poco, de manera un poco quizá más esperanzada, esto qué pinta tiene para los próximos meses, qué va a pasar en verano y cómo se va a comportar la pandemia en España. Bueno, pues tenemos algunos datos que realmente yo creo que nos hacen pensar con optimismo. De nuevo, con mucho conservadurismo, es decir, sabiendo que estamos todavía en el túnel, ¿vale? Y en el túnel se producen accidentes, pero ya viendo la luz al final del túnel y por lo tanto podemos hacer ese último esfuerzo con ese optimismo de que estamos ya cerca de salir, ¿vale? Cuando empezamos a ver cómo se están poniendo, cómo se están poniendo, no sé cómo decir la palabra, la verdad, como no soy sanitario, cómo están suministrando las vacunas en cada una de las comunidades autónomas, vemos que la comunidad autónoma que está yendo más rápido respecto al número de población que tiene es Asturias, después Cantabria, después Castilla y León, ¿vale? Y las comunidades autónomas donde está siendo más lento en relación a su población sería Ceuta, Melilla, País Vasco, Baleares.
¿vale? Aún así, todos parece que llevan un mismo ritmo, es decir, esta inclinación, ¿vale?, es la misma prácticamente en todas las comunidades autónomas, pero de alguna manera Asturias lleva ventaja. Bien, ¿cuántas vacunas se han puesto hoy? De hoy, 1 millón de personas, 1 millón de vacunas han sido administradas en total a día de hoy. Obviamente ya sabéis que se ha empezado por el personal sanitario y por la población de mayor edad, ¿vale? Obviamente también el número mayor de vacunas suministradas de nuevo vuelve a ser aquellas comunidades autónomas con mayor población, obviamente, que son las que han tenido, las que tienen más recursos para suministrarlas y los que tienen también mayor número de dosis. Son Cataluña, es la Comunidad de Madrid y es Andalucía, ¿vale? Y Comunidad Valenciana con casi 100.000, ¿vale? Entonces, ese millón de vacunas suministradas, si empezamos a hacer una proyección, es decir, oye, vamos a intentar estimar a ese ritmo de suministrar vacunas, qué nivel de vacunación llegaríamos a 30 de junio, ¿no? Bien, pues estoy convencido que cualquiera de vosotros os podéis hacer ese cálculo, es bastante sencillo. Podemos decir que en torno a 9 millones de personas van a estar vacunadas para el 30 de junio. Y es, naturalmente, teniendo en cuenta que esta vacuna ahora va con 2 dosis, pero que están a punto de llegar las vacunas que van solo con 1 dosis, teniendo en cuenta también que el ritmo de vacunación posiblemente aumente, porque los recursos van a ser cada vez mayores, y teniendo en cuenta también, ojo, que tenemos del orden de 850.000, cerca de 900.000 personas profesionales sanitarios, ¿vale? Pero aún así, podemos decir que en torno a 9 millones y medio de personas van a estar vacunadas para el 30 de junio. ¿Cuántas personas hay mayores de 65 años en España? 9 millones. Por lo tanto, podemos decir, obviamente con un cierto rango de falibilidad, que el total de la población mayor de 65 años va a estar vacunada para el 30 de junio. Y eso, obviamente hay gente que está diciendo estamos yendo a un ritmo muy lento, y es verdad, estamos yendo a un ritmo más lento que el que está exigiendo Bruselas, que estaba pidiendo que el 70% de la población adulta estuviera vacunada para el 30 de junio. Es uno de los dictámenes que ha establecido y no vamos a llegar a eso, porque el 70% de la población adulta, España tiene 46,9 millones de habitantes, de eso la población adulta está en torno a 38 millones de habitantes, el 70% son 26 y pico millones de habitantes, y nosotros estamos diciendo en este primer cálculo, ojalá aumente el ritmo de vacunación, pero en este primer cálculo estamos diciendo que vamos a llegar en torno a 9 millones de personas vacunadas para el 30 de junio, es decir, que nos vamos a quedar a 1/3 de ese objetivo de Bruselas de llegar al 70% de la población adulta. Aún así, y eso efectivamente son malas noticias cuando lo comparas con el objetivo de Bruselas. Pero cuando lo vemos en sí mismo, es decir, ¿qué ocurre cuando hemos vacunado a esas 9 millones de personas, personal sanitario y además a todas las personas mayores de 65 años? Pues yo creo que eso es una noticia extraordinaria. Al margen de si vamos lentos o no, el hecho de que para el 30 de junio hayamos podido vacunar a las personas mayores de 65 años, a mí me llena de esperanza. Para eso vamos a comparar la situación del pico de marzo con la situación que tendremos el 30 de junio. En el pico de marzo teníamos 46 millones de personas sin anticuerpos. 46 millones de personas que ni habían sido infectadas y por lo tanto no habían desarrollado de manera natural los anticuerpos, ni habían sido vacunadas y por lo tanto no habían podido desarrollar de manera artificial, si queréis llamarlo de alguna manera, los anticuerpos. Y para esa población de 46 millones de habitantes teníamos una tasa de mortalidad media en el pico de la pandemia del 3% de mortalidad media, como consecuencia también de la saturación sanitaria, ¿vale? ¿Cuál va a ser el mundo o España, ¿vale?, en el 30 de junio? Vamos a tener aproximadamente 23 millones de personas sin anticuerpos, porque claro, hay que tener en cuenta que vas a tener en torno a 9-10 millones de personas vacunadas y vas a tener en torno a 14 millones de personas que han desarrollado la enfermedad y han sido infectadas y por lo tanto han desarrollado esos anticuerpos de manera natural. Si sumas, sabiendo que hay gente que a su vez ha desarrollado la enfermedad y a su vez ha sido vacunada, pero sumando más o menos y teniendo en cuenta, quitando la intersección, tienes en torno a 23 millones de personas que no habrán sido ni vacunadas naturalmente, es decir, que han sido infectadas, ni vacunadas artificialmente, es decir, que no tienen los anticuerpos. Eso es la mitad de la población. ¿Pero esa mitad de la población va a tener una tasa de mortalidad del 3%? No. Fijaros, os voy a pintar la tasa de mortalidad que va a tener la población. Esta es la que tenía, la que veis ahí, la que tenía en la primera ola. Esta es la tasa de mortalidad que va a tener
nuestra población sin anticuerpos el 30 de junio. Dices, oye, estás marcando el 0%. Ya, es que no lo puedo marcar de otra manera. Es el 0,07% de la tasa de mortalidad que va a tener esa población en ese momento. Claro, Jorge, 3%, esto viene provocado precisamente porque morían muchas personas de más de 74 años y que tenías, ¿verdad?, en esa gráfica anterior que iban hasta unos niveles que, claro, disparaban la media de esa tasa de mortalidad hasta en el pico de la primera ola alcanzar el 3%, ¿no? Si hacíamos la media, que eso era lo que nos podría asustar inicialmente, pero claro, cuando atendemos a que esos 23 millones de personas que faltarían por vacunarse y que todavía no han sido infectados, es decir, que son susceptibles de infectarse, pues en realidad la tasa de mortalidad que les correspondería estadísticamente en función de su edad, pues es muy, muy, muy menor. A eso te refieres, ¿verdad? Exacto. Claro, eso lo explica muy bien en esta otra gráfica, donde no solo tenemos la tasa de mortalidad general de la población, sino las tasas de mortalidad divididas por los rangos de edad. Entonces, teníamos la tasa de mortalidad mayor de 75 años, era esta, pero ahora, para el 30 de junio, olvidaros de ellos. Ya están todos vacunados. La tasa de mortalidad entre 65 y 75 años era esta, la roja, pero para el 30 de junio, olvidaros de ellos. Ya están todos vacunados. ¿Quién nos queda? El azul. ¿Y qué tasa de mortalidad tiene el azul? Hoy tiene el 0,07% de tasa de mortalidad para los menores de 65 años. Es decir, que no es visible, que está ahí. ¿Vale? Esto es una magnífica noticia. Esto significa que pasamos de que en la ola 1 fallecían 300 de cada 10.000 a fallecer 7 de cada 10.000. 300 de cada 10.000 personas que estaban infectadas a fallecer solo 7 de cada 10.000 personas infectadas. Es decir, estamos en otro mundo. Oye, pero todavía faltan 23 millones de personas por vacunar el 30 de junio. Sí, pero es otro mundo. Es como si fuera otra enfermedad. Es como si fuera una enfermedad que es 40 veces menos letal que la que teníamos en marzo. ¿Vale? Y esto son noticias muy, muy buenas. ¿Vale? Ahora, una crítica, porque nosotros sabéis que el COVID Model está desarrollado por el Partido por un Mundo Más Justo. Cuando vemos cómo se están distribuyendo las vacunas a nivel mundial, vemos a qué países les ha llegado las vacunas, pues como siempre, Occidente, ¿vale? Y África queda completamente fuera y Latinoamérica también bastante fuera. De los países más afectados del mundo han sido Perú y Brasil. A Perú no le ha llegado ni una sola vacuna y a Brasil un nivel por cada millón de habitantes muy, muy, muy bajo en comparación con lo que está llegando, por ejemplo, en Estados Unidos, en España o en Inglaterra, ¿no? Que ellos son los que han descubierto algunas de las que han descubierto la vacuna. Bueno, pues yo creo que aquí hay mucho que reflexionar. Desde luego, desde el Partido por un Mundo Justo lanzamos también otra iniciativa al principio de todo, que se llamaba No More Pandemics, y que lo que promovía era una cooperación internacional para que fuera el mundo contra el virus. No España contra el virus, Estados Unidos contra el virus, no, el mundo contra el virus. Y yo creo que aquí todavía hay muchísimo que hacer, muchísimo que hacer. Y eso es todo. Muchísimas gracias y doy paso a Alex para que pueda hacer ese cierre. Precisamente estaba leyendo en el chat a Guillermo González que decía, coincido con la esperanza basada en fundamentos matemáticos. Soy médico y el planteamiento que estoy viendo en este Zoom es con diferencia... a ver, que está viendo muchos comentarios. A ver, bueno, ya me he perdido, ya no lo encuentro. A ver. Sí, es con diferencia el más realista que he visto en estos meses. Enhorabuena. Bueno, pues muchísimas gracias, Guillermo. La verdad que lo que estamos pretendiendo es casi una metodología sociopolítica. Ojalá que se extendiera en ambas dimensiones, porque lo que pretendemos desde el Partido por un Mundo Más Justo, con este estudio matemático, covidmodel.es, es aportar información
compartir un análisis, oye, y si es además de utilidad para sosegar la opinión, la conversación pública, de algún modo, pues para anular esas fuentes de opinión que utilizan registros más beligerantes, pensamos que es fundamental, fundamental que no solo en el ámbito sanitario, en analítico de esta pandemia, sino en general. Estamos agotados y así lo encontramos a toda nuestra red de contactos, de gente que queremos, que conversamos en diferentes ámbitos y todos nos animan a seguir utilizando esta metodología, este analizar, compartir información, proponer soluciones si es que somos capaces de hacerlo y al menos no complicarlo más todo, ¿no? Que eso ya es mucho lo que está diciendo la gente. Y no quería terminar, siempre termino todas las sesiones haciendo una reflexión, una pincelada. Me vais a permitir la confianza de acordarme de unos actores que son realmente bastante insignificantes en todo este mare magnum de opinión respecto al COVID, pero que a mí me han ido cargando poco a poco. Y basta que diga lo de la crispación como para que os confiese que estoy un poco agotadito con estos negacionistas, ¿no? Y bueno, pues en redes sociales he tratado siempre de mantener una actitud lo máximo respetuosa y tratando de hacerles razonar, y me vais a permitir la confianza de acordarme de ellos en unos momentos en el que el suegro de mi hermano está debatiéndose entre la vida y la muerte, y claro, te encuentras en redes sociales gente que está negándose siquiera la existencia del virus, o que se cree que porque ve los hospitales vacíos y no entran en las UCIs a ver cómo están, se piensa que no hay pandemia, que esto es una locura, y ya sé que no deberíamos darle mucha cancha y ni espacio, pero sí quería cerrar con una diapositiva que he creado, si me lo permitís, con datos del INE, no sé si estáis viendo en pantalla, y esto me estoy intentando acordar de ellos, porque hay uno de los argumentos que hemos detectado que es muy frecuente en redes sociales, que cuando les dicen, oye, es que el sistema de monitorización de la mortalidad MOMO en España a lo largo del 2020 ha detectado un 13% más de muertes respecto al 2019, cuando se pasaron todo el año diciendo, claro, porque el año no había vencido y decían, este año está habiendo menos muertes que el anterior. Hombre, deja que termine el año, muchachos, ¿sabes? Y lo segundo que quería comentar es que les dices que han muerto más de 68.000 personas de las esperadas en 2020 y te argumentan, y no uno ni dos, sino muchos, que bueno, que eso son minucias, que un 17% que es por diferentes causas de mortalidad. Y claro, sí quería mostrar este gráfico de la primera ola de la pandemia, en la que murieron más de 50.000 personas, como dijimos al inicio de esta videoconferencia, en la primera ola, semana 19, 12 a 19, en apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en apenas unas pocas semanas, 50.000 muertos más. Y, oh, qué curioso, una forma de parábola clásica de una pandemia, y esta gente te dice que no, que son unos pocos por diferentes causas. Y es que da igual que digas que es otra cosa que no saben, que cuando fallece alguien se emite un certificado y el facultativo, según nos han explicado, tiene que indicar causalidad de la muerte a corto plazo, a medio y a largo plazo. Y evidentemente, si hay alguien con cáncer, pues hombre, habrá que indicarlo, pero a cortísimo plazo la causa es COVID. Y más aún si tiene afectado una neumonía o lo que sea, ¿no? Entonces, pero independientemente de ese debate, que ellos también mantienen, esta gráfica habla por sí sola. Pues oiga, cojamos la media de los últimos 10 años de la gente que ha fallecido en esa misma semana, número de semana, en los 10 últimos años, y dígame usted qué élites mundiales, esto ya es una marcianada, ¿no? ¿Qué élites mundiales han orquestado junto a otros funcionarios
el que puedan fallecer por no se sabe qué teoría conspiranoica, tanta gente sin ninguna conexión geográfica, ni social, ni económica. Quiere decir que esto es simplemente que un ejercicio con el que, bueno, disculpadme que me haya tomado la confianza, pero No, por no, si yo creo que muy bien. me quedaría muy a gusto, porque yo creo que esa gente, sobre todo lo hago por los que están rezando o están pendientes de alguien que está a punto de morir, ¿no? Es como lo que nos faltaba ya, alguien que te está diciendo que todo esto es una... Quiero decir, es una cosa que tiene muy poca gracia y que mientras hablábamos de la crispación, ¿no? Pues esto es como el colmo de la crispación, esto es la anticrispación, no es, oye, tío, al final me vas a crispar a mí por tu absurdez irracional, ¿no? Y es un poco una cosa que teníamos pendiente aquí en COVID Model, que no merecía la pena ni comentarlo en las primeras sesiones, que por una cuestión de acumulación me he permitido yo el poder compartir con todos ustedes y cerrar con esto. De verdad que deseamos que el análisis sea la fuente de la propuesta de soluciones y que, por favor, mantengamos todos una actitud respetuosa en lo social, en lo político, en lo doméstico, y que unidos todos podamos combatir el COVID y sacar esto adelante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Millón de gracias.